En esta ocasión les hablaré acerca de la oralidad, su historia y sus características. La historia. Las primeras técnicas de escritura se remontan al siglo del 4 a.C. en Egipto, Mesopotamia y China. Sigue la aparición de la escritura fue tardía. La evolución de la escritura se fue marcada por la aparición del alfabeto. Este sufrió cambios gracias a la adopción del alfabeto griego. Significó democratizar esta forma de comunicarse por lo fácil de aprender si se compara con los símbolos utilizados en el alfabeto chino, hebreo o árabe. La oralidad. Para Walter, la oralidad es algo primitivo y heredado que constituye el lenguaje en sí desde el principio. Es una forma comunicativa que va desde el grito de un recién nacido hasta un diálogo generado entre amigos, se percibe a partir de sonidos y los fonemas. La escritura. Para Ronald Swartz, la escritura ha significado una revolución en el lenguaje y con ello en la misma evolución humana, ya que es una segunda memoria para el ser humano. De aquí se distingue en la prehistoria de la historia, porque en la primera se carecía de escritura y solo existía la tradición oral. Los tipos de oralidad. La oralidad primaria. Esta es una forma de comunicarse de las culturas que no conocen la escritura ni la impresión, con un carácter de permanencia e independencia de la sentencia. El intervalo que va de la Primera a la Segunda Guerra Mundial surgió la instrumentalización de las tecnologías de comunicación moderna, destinadas a la creación de un lenguaje altamente satisfactorio y sofisticado para la prolongada política, primero y después de la comercial. La oralidad secundaria. Esta es en la que la cultura está denominada por las formas orales de la comunicación de las masas, la instrumentalización de las tecnologías de comunicación y el uso de un lenguaje altamente sofisticado. Antecedentes históricos de la oralidad judicial. La oralidad judicial en los procedimientos judiciales no es un fin en sí mismo, sino uno de los instrumentos que debe disponer un Estado para poder administrar la justicia. El principio de la oralidad no puede entenderse como una discusión oral en una audiencia. El sistema de la oralidad es una sustitución de la expresión de los actos procesales, escritos por los orales. Esta también señala el estudio que la oralidad en los procedimientos judiciales no es un fin en sí mismo, sino uno de los instrumentos de los que debe disponer el Estado para la administración de una justicia. Sin embargo, de las bondades de utilidad y eficacia de la oralidad para la solución jurídica de controversias, no se excluye la necesidad de la escritura, ya que ésta cumple una función importante en el proceso oral y sirve para que comuniquen los implicados por medio de la oralidad. El proceso civil ecuatoriano tiene sus orígenes en el sistema romano, que fue reproducido en las 7 partidas españolas en el 1265. Desde la época colonial, en la época republicana, la ley de enjuiciamiento civil española. Características de la oralidad. La oralidad es un principio constitucional y un principio técnico. Es el medio más exacto de expresión de la realidad de los hechos, pues en cuanto a las pretensiones y argumentos de las partes, los abogados defensores en el debate podrían lograr las aclaraciones o rectificaciones que darán lugar a disipar muchas dudas. La audiencia es el elemento central del proceso oral. Otra de las características también es que realizan los actos en forma conjunta y no como una serie sucesiva de actos en los que solo hay comunicación. Los riesgos de la oralidad.
Uno de los riesgos es el peligro de que las partes poco diestras no expongan con exactitud el problema a dilucidarse y actuar con acierto o elocuencia en sus argumentos, que se inhiban de mencionar algo importante por la presencia de los presentes. La oralidad y formación de las pruebas versus la oralidad y convencimiento del juez. La inmediación es uno de los principios necesarios de un proceso oral, es decir, no inmediato o libre de inferencias de la relación de todos los sujetos procesales entre ellos y con el objeto de la causa. El testigo pasa entre jueces y partes por un medio de obtención de conocimiento sobre hechos del que cualquier profesional del ramo está en condiciones de servirse con eficacia a base de un buen sentido y de una intención limpia. La oralidad de los interrogantes en los testigos. En la oralidad se requiere que no más duelo, no más encuentros deportivos, no más campo de astucia o de argucias. Es un instrumento cultural avanzado para la autoridad judicial y litigantes entre sí en la búsqueda de la reconstrucción de los hechos que configuran el conflicto a resolver y de las normas que han de aplicar y en el de modo más justo de aplicación. La oralidad también se aplica una colaboración complementaria de contrarios, una coordinación efectiva de autoridad y libertad. Muchas gracias.